La boda de mi único hijo fue ayer en una de las haciendas más antiguas de San Miguel, pero yo, la madre que pagó cada centavo de esa lujosa fiesta, no estuve allí. En las deslumbrantes fotos en línea, mi nuera sonreía radiante, declarando que esta fiesta era solo para la gente más especial y de la más alta clase. Resulta que, a sus ojos, esta vieja madre con manos ásperas y un cuerpo que olía a cebolla no era lo suficientemente digna para estar junto a la elegancia de su familia política. Me quedé sola en mi cocina silenciosa, con el corazón roto, mirando el cheque de $50,000 que había firmado, solo para recibir a cambio una amarga humillación. Mi nombre es Elena, y la historia que estoy a punto de contarles es una lección muy cara sobre cómo el amor sin límites puede convertir a los hijos en los enemigos más crueles. Todavía recuerdo ese momento. El calor sofocante en la cocina del restaurante Sabor de Mamá era como una pequeña fundición en el corazón de la Ciudad de México. El sudor me perlaba la frente y corría por mis sienes, llevando consigo el sabor salado de un día de trabajo agotador. Pero no me importaba. Mis manos seguían revolviendo rítmicamente la enorme olla de salsa de mole que hervía a fuego lento. El aroma embriagador de los chiles secos, mezclado con el ligero amargor del chocolate puro y el cálido perfume de la canela, llenaba el aire. Este es el alma del restaurante, la receta que he guardado y perfeccionado durante los últimos 30 años para sacar adelante a mi familia. El sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar, las voces de los empleados llamando las órdenes, el chisporroteo de la grasa caliente al freír la cebolla, todo creaba una sinfonía caótica, pero llena de vida que amaba profundamente. Justo cuando estaba concentrada probando la salsa para ver si tenía la sazón perfecta, el timbre del teléfono en el bolsillo de mi delantal sonó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Me sequé apresuradamente las manos, aún impregnadas del olor a especias, en el delantal, y saqué el teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre familiar: Carlos. El corazón de madre que hay en mí se ablandó al instante. Mis labios se curvaron inconscientemente en una sonrisa. Mi hijo, mi único hijo, disfrutando de su luna de miel en las soleadas playas de Cancún. Seguramente llamaba para contarme sobre la playa de aguas turquesas, o para presumir una foto de él y su esposa, felices con un cóctel helado en la mano. Deslicé el dedo por la pantalla, me llevé el teléfono a la oreja, mi voz incapaz de ocultar la alegría. «¿Aló, Carlos, hijo? ¿Qué tal todo en Cancún? ¿Estás?» Pero no pude terminar la frase. Del otro lado de la línea, una voz alarmada y apresurada se impuso sobre el bullicio de la cocina. «Mamá, ¿por qué no pasa mi tarjeta? Estoy en la recepción del hotel y dicen que la tarjeta de crédito fue rechazada». La sonrisa se desvaneció de mis labios. La mano que sostenía la cuchara de madera se detuvo en el aire. Ni un saludo, ni una pizca de interés por saber qué estaba haciendo o si estaba cansada. Solo pánico por falta de dinero. Respiré hondo, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque en mi interior ya se agitaban las aguas. Pregunté de nuevo, aunque ya sabía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Que la tarjeta fue rechazada? La voz de Carlos al otro lado se hizo más fuerte, mezclada con irritación y vergüenza. «Sí, estoy pagando por la suite penthouse de lujo para los próximos 3 días. $2,000, mamá. Dicen que la transacción no se puede realizar. Revisa con el banco rápido, o mejor, transfiéreme $2,000 a mi cuenta ahora mismo». Luego, como si temiera que no entendiera la urgencia del asunto, gritó una frase que nunca olvidaré. «Mamá, se venció el alquiler». «¿Lo olvidaste? ¿Ese lo olvidaste?», resonó como un baldazo de agua fría en mi cara, más helado que el invierno más crudo. Durante 28 años, nunca olvidé ninguna de las necesidades de mi hijo. Desde la colegiatura de una escuela internacional, la compra de su primer coche, hasta su dinero para gastos mensuales, siempre estuve detrás, pagando silenciosamente cada factura para que mi hijo pudiera mantener la cabeza en alto con sus amigos. Pero hoy era diferente. Miré la olla de mole hirviendo, su color marrón rojizo oscuro como la sangre, como el color del sacrificio que había derramado durante todos estos años. Dejé caer la cuchara de madera, que golpeó el borde de la olla con un pequeño ruido, pero en mis oídos sonó estrepitosamente. Me erguí, con la mirada perdida en el vacío, y respondí a mi hijo con calma. «¿No te lo dije ya? He cancelado todos los pagos automáticos». El otro lado de la línea
se quedó en silencio. Un silencio aterrador se apoderó de la llamada durante unos segundos. Podía imaginar claramente la expresión de asombro y desconcierto total en el rostro de Carlos en ese momento. Seguramente pensaba que había oído mal, o que su madre estaba bromeando. «Mamá, ¿qué dijiste? ¿Cancelar? Pero estoy en el hotel. ¿Dónde nos quedaremos Sofía y yo si no pagamos la habitación?» La voz de Carlos temblaba. La confianza de antes había desaparecido, reemplazada por el miedo de un niño mimado que de repente es abandonado en medio del mundo real. Justo en ese momento, una voz femenina, chillona y afilada, sonó detrás de Carlos, llegando claramente a través del teléfono. Era Sofía, mi nuera recién casada, la que una vez esperé que construyera un hogar con mi hijo. Sofía gritó, sin ningún respeto o reparo de que yo pudiera escucharla. «Carlos, ¿ya viste la verdadera cara de tu madre?» Esa frase fue como un puñal afilado clavado directamente en mi corazón. Doloroso, no porque me sintiera insultada, sino porque me di cuenta de que mi hijo había permitido que su esposa hablara así de su madre frente a él, y aún así mantenía el teléfono para que yo lo escuchara. Todos los ruidos de la cocina parecieron desvanecerse. Solo quedábamos yo y el teléfono frío en mi mano. El amor ciego de tantos años se disipó de repente, dando paso a una verdad cruda y cruel. Me di cuenta de que ya no era una madre respetada, solo era un cajero automático, y cuando esa máquina dejaba de funcionar, se convertía en basura. No discutí, no di explicaciones. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me las tragué. La mujer que había estado al frente de una cocina durante 30 años, que había enfrentado tantas presiones en los negocios, no se permitiría ser débil ante tal insolencia. Mi voz se volvió grave, helada, sin rastro del calor maternal de antes. Mi dinero es solo para mi familia, no para la gente especial que tú misma te nombras. Dicho esto, colgué la llamada de forma tajante. Ni un adiós, ni una recomendación de que se cuidara. El largo pitido señaló el final. No era solo el final de una llamada, era el final de un flujo incondicional de dinero durante 28 años. Mis manos, por un reflejo arraigado en mi ser durante décadas, tomaron de nuevo la cuchara de madera y continuaron revolviendo la salsa. La única diferencia era que mis manos temblaban. Cada movimiento ya no era redondo y firme como siempre, sino pesado y torcido. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, dejando que el calor y el olor a especias me envolvieran. En ese momento de silencio sepulcral, el olor a cebolla dorada me golpeó la nariz, fuerte y picante. Ese olor penetrante no solo me hizo llorar, sino que me arrastró de vuelta al pasado, a ese día fatídico de hace 30 años. Ese día, el cielo de la Ciudad de México también estaba radiante como hoy. Cuando la sirena de la ambulancia anunció que mi esposo había muerto en un accidente laboral en una obra de construcción, mi mundo se derrumbó, se fue, dejándome a mí, una joven viuda de menos de 25 años, y a Carlos, mi pequeño hijo que apenas comenzaba a caminar. Recuerdo como si fuera ayer las madrugadas, cuando la niebla aún no se había disipado en los callejones. Tenía que levantarme a las 3 de la mañana, cocer el pollo, guisar las papas, sazonar todo para preparar cientos de tacos de canasta. La imagen de esa pequeña mujer encorvada pedaleando un viejo triciclo, cargando una enorme canasta de mimbre cubierta con una lona de plástico azul, serpenteando por todas las calles, apareció vívidamente ante mis ojos. Mi pregón de aquellos días, ronco por el polvo del camino y el cansancio. Tacos, tacos de canasta, calientitos. Mis manos, que alguna vez fueron suaves en mi juventud, rápidamente se volvieron ásperas y llenas de ampollas. Las quemaduras por salpicaduras de aceite caliente cubrían el dorso de mis manos, superpuestas a las grietas causadas por sumergirlas durante horas en agua con detergente barato. Cada noche, tenía que aplicarme una gruesa capa de grasa de serpiente para aliviar el ardor, solo esperando que al día siguiente mis manos tuvieran la fuerza suficiente para amasar, para conducir, para ganar dinero y comprar leche para mi hijo. Cada centavo que ganaba vendiendo tacos en la calle, lo guardaba cuidadosamente en una caja de hojalata escondida debajo de la cama. Ahorré poco a poco, pasando de un puesto ambulante en la acera a alquilar un pequeño kiosco, y finalmente, con sudor y sangre, construí este respetable restaurante, Sabor de Mamá. Pero la mayor tragedia de mi vida no fue el trabajo duro, sino cómo usé ese trabajo duro para criar a mi hijo. Vi a Carlos crecer día a día,
con sus grandes ojos redondos y oscuros, idénticos a los de su padre, porque me dolía que le faltara el amor de un padre. Me prometí a mí misma que no dejaría que sufriera ninguna carencia. Invertí cada centavo que ganaba en él, mientras los niños del vecindario iban a escuelas públicas, con uniformes viejos y gastados. Mi Carlos estudiaba en una prestigiosa escuela privada, donde las monjas enseñaban completamente en inglés y francés. Contraté a los tutores más caros para que lo apoyaran. Le compré los tenis de marca más nuevos que yo nunca me atreví a soñar. Cuando Carlos cumplió 18 años, le regalé un coche nuevo y reluciente para que no se sintiera menos que sus amigos. Creé una burbuja de seda y terciopelo para envolver su vida. Estaba equivocada. Equivocada desde los días en que volvía a casa oliendo a cebolla y sudor. Antes de abrazar a mi hijo, siempre me duchaba a fondo. Me rociaba con un perfume caro para ocultar el olor del trabajo duro. No quería que Carlos oliera el aroma de la pobreza, el olor de las gotas de sudor salado que habían caído para comprar su sonrisa. Quería que mi hijo siempre estuviera perfumado, limpio, viviendo como un verdadero principito. Pero fue ese sacrificio ciego lo que hizo que Carlos nunca entendiera el valor del dinero. Para él, el dinero era algo que simplemente existía, como el agua que sale del grifo. Solo había que abrir la llave. Nunca vio cómo su madre tenía que agachar la cabeza sobre un fregadero lleno de grasa. Nunca supo cómo su madre tuvo que soportar a clientes groseros. Cultivé una planta en un invernadero, la regué con mimos, y ahora que la tormenta ha llegado, esa planta no solo no puede sostenerse por sí misma, sino que deja que una enredadera venenosa, su esposa, la envuelva, la manipule y se vuelva para drenar la savia de quien la plantó. La memoria me lleva a una tarde de domingo de hace 20 años. En ese entonces, Carlos tenía unos 8 años. Estaba sentado en mi regazo, con un churro azucarado en la mano, sonriendo de oreja a oreja. Levantó sus ojos inocentes hacia mí y dijo con voz firme: «Mamá, cuando sea grande, voy a ganar mucho, mucho dinero. Te compraré un castillo enorme, como en las caricaturas. Serás una reina y ya no tendrás que vender tacos». Esa promesa infantil fue tan dulce, fue el motor que me ayudó a superar las noches heladas de invierno. Yo le creí. ¿Qué madre no cree en las palabras de amor de su hijo? Pero mirando la realidad ahora, la promesa del castillo se ha desvanecido. En su lugar, hay una llamada exigiendo $2,000 para el alquiler. En lugar de convertirme en reina, mi hijo dejó que su esposa me llamara mezquina y tacaña. La imagen del pequeño Carlos con su sonrisa angelical de antaño se desvanece, superpuesta por el rostro de un hombre de 28 años, débil, dependiente e ingrato. Dejé de revolver la salsa. Mis lágrimas cayeron, incontenibles. Una lágrima caliente cayó en la olla de mole hirviendo. Quizás, la salsa de hoy será más salada que de costumbre. Salada por el sabor de las lágrimas, salada por el sabor del arrepentimiento tardío. Me di cuenta de que, con mis propias manos, con un amor equivocado, le había arrebatado a mi hijo la oportunidad de madurar. Lo protegí demasiado, y ahora, cuando el viento de la vida sopla, solo sabe acurrucarse detrás de su esposa y culpar a su madre. Mis recuerdos me transportan de nuevo a 3 meses atrás, el día que pensé que iba a ganar una hija, pero resultó ser el día en que comencé a perder a mi único hijo. Ese día, Carlos me llamó emocionado para decirme que tendría mi primera reunión formal con mis futuros consuegros. El lugar no era mi restaurante, ni ningún acogedor comedor, sino un lujoso restaurante francés en la zona más exclusiva de Polanco. Carlos me insistió una y otra vez que me vistiera muy bien, porque la familia de Sofía era gente que le daba mucha importancia a las apariencias. Estaba tan emocionada. La noche anterior no pude dormir, dando vueltas en la cama pensando qué ponerme, qué decir para causar una buena impresión. Abrí mi armario. Elegí el vestido de seda verde esmeralda más bonito que solo usaba en ocasiones especiales. Me puse el collar de perlas que mi madre me dejó y un poco de perfume de azahar para disimular el persistente olor a humo de la cocina. Incluso preparé un regalo de presentación con esmero. Era un juego de manteles bordados a mano por mí, con vibrantes motivos florales otomí, que encarnan el alma de nuestra cultura mexicana. Pasé un mes entero, puntada por puntada, poniendo en él mis deseos de felicidad y prosperidad para la joven pareja. Pero en cuanto entré en ese opulento restaurante, con sus deslumbrantes candelabros de cristal, me sentí fuera de lugar. La frialdad no provenía del aire acondicionado,
sino de las miradas de las personas que me esperaban. La señora Isabela, la madre de Sofía, estaba sentada allí como una reina concediendo una audiencia a un súbdito. Llevaba un costoso vestido de diseñador, el cuello cargado de diamantes brillantes y el cabello peinado en bucles elaborados sin un solo pelo fuera de lugar. Cuando me acerqué, no se levantó, solo extendió lánguidamente la punta de sus dedos para que se los estrechara, mientras sus ojos me escaneaban de pies a cabeza como un riguroso escáner. Traté de reprimir mi nerviosismo. Sonreí y puse la caja de regalos sobre la mesa, con voz sincera. «Buenas tardes, señora Isabela. Hola, Sofía. Les traje un pequeño regalo hecho por mí. Espero que les guste». La señora Isabela miró la caja. Luego, usando 2 dedos, pellizcó la esquina del mantel bordado y lo levantó como si sostuviera algo sucio. Sonrió con desdén, una media sonrisa llena de ironía. «Oh, artesanías, ¿qué? Folclórico. En mi casa solo usamos manteles de seda importados de Italia. Algo tan colorido, me temo que no va con la decoración de estilo europeo de nuestra mansión. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Lo acepto». Luego dejó caer el mantel sobre la mesa con indiferencia y se dirigió al mesero para ordenar en un francés mal pronunciado, ignorando deliberadamente el sonrojo de vergüenza en mi cara. Durante toda la cena, el ambiente fue sofocante. Los platos franceses, presentados con esmero en porcelana blanca, me parecieron insípidos y sin sabor. La señora Isabela no paraba de hablar de su linaje familiar. Se jactaba de que sus antepasados eran aristócratas españoles que llegaron en el siglo XIX, que por sus venas corría sangre azul, pura y sin mezclas. Luego dirigió sus ataques hacia mí, no con cuchillos, sino con palabras refrescantes más afiladas que un bisturí. Se secó delicadamente la comisura de los labios con una servilleta y luego hizo un gesto como si oliera algo desagradable en el aire. «Señora Elena, he oído que tiene un restaurante de tacos, ¿verdad? Debe ser un trabajo muy duro. Con razón. No importa cuánto perfume caro se ponga. Todavía percibo un ligero olor a grasa, a manteca de cerdo frita impregnada en la piel. Ese oficio de la cocina es realmente oloroso». Sofía, sentada a su lado, se rió disimuladamente, haciéndole coro a su madre. Mi futura nuera, hermosa y perfectamente maquillada, me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Mamá Isabela tiene razón, tía Elena. Sus manos se ven muy ásperas, seguro de tanto usar cuchillos. Debería ir a un spa para hacerse una exfoliación, porque si la ven así junto a mi Carlos, van a pensar que es la empleada doméstica». Se me encogió el corazón. Miré mis manos callosas, las manos que habían criado a Carlos, que habían pagado la ropa que él llevaba puesta. Quise levantarme, quise gritar que ese mismo olor a grasa había alimentado a mi familia. Le había dado a Carlos la oportunidad de sentarse en este lujoso restaurante. Pero no lo hice. Me volví hacia Carlos, mi única esperanza en esa mesa. Esperé a que mi hijo hablara para defender a su madre. Esperé a que dijera que estaba orgulloso de mí, de las gotas de sudor de mi duro trabajo. Pero no. Carlos simplemente bajó la cabeza hacia su plato de sopa, agitando la cuchara sin sentido. No se atrevió a mirarme, ni a su prometida ni a su suegra. Llamé su nombre en voz baja, con la voz temblorosa buscando apoyo. Carlos levantó la vista, con los ojos evasivos, y susurró una frase que me dejó helada. «Mamá, no les hagas caso. Come rápido. Son de otra clase. Su forma de hablar es un poco directa, por favor. Compréndelos». «¿Compréndelos?» Mi hijo me pedía que comprendiera a quienes estaban insultando a su madre. ¿Llamaba a esa grosería y arrogancia clase? La decepción me subió por la garganta, amarga. Pero la tragedia no terminó ahí. La actitud de Sofía y la señora Isabela cambió 180 grados cuando el tema se centró en la boda. Sofía me tomó la mano con coquetería, su voz tan dulce como la miel. «Tía Elena, vi un vestido de novia de Vera Wang. Es absolutamente divino. Solo ese vestido estaría a la altura de mi boda con Carlos. Pero el precio es un poco alto, unos $15,000. Además, mamá Isabela dice que la boda debe celebrarse en la hacienda más antigua de San Miguel para que sea elegante, para que esté al nivel de la aristocracia». La señora Isabela intervino, con un tono condescendiente. «Exacto. Nuestra familia valora mucho las apariencias. Los invitados son todos peces gordos.
No podemos celebrarlo en cualquier salón de fiestas barato. Supongo que usted, señora Elena, con tantos años en los negocios, habrá ahorrado bastante. Unos cuantos miles de dólares por la felicidad de toda la vida de su hijo no deberían ser un problema, ¿verdad? Me miraron fijamente. 3 pares de ojos, un par codicioso, un par arrogante y un par débil. Debería haberme negado, debería haberme levantado de un golpe y haberme ido. Pero al mirar a Carlos, al ver su expresión suplicante como si me rogara que no lo avergonzara, mi corazón se ablandó de nuevo. Volví a engañarme, pensando que si pagaba, me respetarían, que si cedía, mi hijo sería feliz y quedaría bien con la familia de su esposa. Me tragué el nudo en la garganta, asentí y esbocé una sonrisa forzada. Está bien, mientras ustedes sean felices, yo me encargaré de todo. Inmediatamente, el ambiente en la mesa cambió. La señora Isabela sonrió y por primera vez me sirvió un trozo de foie gras. Sofía me agradeció efusivamente, llamándome la mejor suegra del mundo. Y Carlos, él suspiró aliviado, con la sonrisa de vuelta en su rostro como si se hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, en casa, di vueltas en la cama sin poder dormir. Miré al techo, la sensación de humillación todavía aferrada a mi mente. Había comprado una paz falsa con dinero. Me había inclinado ante quienes me despreciaban solo para salvar las apariencias de un hijo que no sabía cómo defender a su madre. Sonreí, diciéndome a mí misma que solo estaba pensando demasiado, que ser madre significaba ser tolerante. Pero ahora que lo pienso, la intuición de una mujer nunca se equivoca. Solo que el corazón de una madre se había vendado los ojos a propósito. Amigos míos, ¿alguna vez han estado en una situación como la mía? Esa sensación en las entrañas que te advierte que algo malo va a pasar, pero eliges callar y aguantar solo para mantener felices a tus seres queridos. ¿Vale la pena toda esa paciencia? Cuéntenme su historia en los comentarios si alguna vez tuvieron una corazonada que desearían haber escuchado antes. Los días de preparación para la boda, que deberían haber sido los más felices para una madre, fueron para mí una larga serie de humillaciones silenciosas. Lo intenté. De verdad que intenté ser parte del día feliz de mi hijo. Recuerdo una vez que propuse con entusiasmo contratar a una banda de mariachis tradicional para recibir a los invitados, porque es una parte vibrante de nuestra cultura mexicana, el alma de toda fiesta. Pero en cuanto lo mencioné, Sofía arrugó la nariz y agitó la mano, como si acabara de sugerir una idea monstruosa. Mi nuera dijo que el ruido de las trompetas arruinaría la atmósfera elegante y romántica de estilo francés que ella buscaba. Luego, el tema de las flores de la boda. Sugerí usar flores de cempasúchil de un amarillo brillante, combinadas con dalias, la flor nacional. Esta vez, la señora Isabela hizo una mueca y soltó una frase ligera pero hiriente. Señora Elena, su gusto estético es realmente muy folclórico. Esas flores son muy de pueblo. No encajan con el gusto refinado de nuestros invitados. Usaremos solo rosas blancas importadas y orquídeas phalaenopsis. Cada vez que pasaba algo así, me volvía hacia Carlos. Esperaba un asentimiento, o al menos una palabra de apoyo para su madre, pero mi hijo mantenía ese aterrador hábito del silencio. Evitaba mi mirada, fingiendo estar ocupado con su teléfono, o peor aún, susurraba: «Mamá, deja que Sofía decida. Ella sabe qué es lo mejor». Después de ser rechazada una y otra vez, de ser llamada anticuada, entendí mi lugar. Yo solo era la que firmaba los cheques, no la que tenía derecho a opinar. Para no poner a mi hijo en una situación incómoda, me tragué las lágrimas, me retiré de todas las discusiones, consolándome con que dar un paso atrás era por el bien de la paz familiar. Ese amargo recuerdo me lleva de vuelta a una semana antes de esa llamada telefónica, pidiendo dinero. Era un martes precioso, con el sol dorado cubriendo las calles de la Ciudad de México. Según la invitación y el itinerario que Carlos me había dado, la boda sería el próximo fin de semana en San Miguel de Allende. Pensando que aún faltaban más de 10 días para el gran día, decidí llevarles un regalo especial por adelantado, para darles buena suerte. Era un juego de joyas de oro macizo, finamente labrado, la dote que mi madre, la abuela de Carlos, me había dejado antes de morir. Me encargó que se lo entregara a la esposa de mi primogénito el día de su boda. Sostenía la caja de terciopelo rojo en mis manos, con la esperanza de que esta reliquia familiar conmoviera a Sofía, y quizás
sirviera de puente para cerrar la brecha entre suegra y nuera. Tomé un taxi hasta el lujoso complejo de apartamentos Penthouse en Polanco, donde pagaba el alquiler mensual para mi hijo y su esposa. De pie frente a la pesada puerta de roble, levanté la mano para tocar. Toc, toc, toc. No hubo respuesta. Esperé pacientemente un poco más y luego toqué el timbre. El melodioso sonido resonó en el interior, pero la respuesta seguía siendo un silencio absoluto. Llamé a Carlos, su línea estaba ocupada. Llamé a Sofía, su número no estaba disponible. Una vaga sensación de inquietud comenzó a invadirme. ¿Acaso no estaban en casa? Pero ayer Carlos me dijo que hoy tenía el día libre para probarse el traje de novio. Bajé al vestíbulo del edificio y busqué al viejo guardia de seguridad llamado Pedro, que siempre me saludaba amablemente cada vez que visitaba a mi hijo. En cuanto me vio, Pedro pareció extremadamente sorprendido. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de sus gafas. «Buenas tardes, señora Elena. ¿Qué hace todavía aquí?» Su extraña pregunta me dejó perpleja. Pregunté confundida. «¿A qué se refiere, señor Pedro?» «Vengo a visitar a los chicos, pero parece que no están». Pedro se rascó la cabeza, con expresión confusa, y bajó la voz como si temiera decir algo indebido. «Señora, la familia de su hijo, el joven Carlos y la señorita Sofía, junto con sus suegros, ¿no se fueron ayer por la mañana temprano?» Vi cómo cargaban un montón de maletas en el coche. Incluso había un coche de bodas, lujosamente decorado, esperando en la puerta. Me dijeron que iban a San Miguel para la boda. Mis oídos zumbaron. Un pitido resonó en mi cabeza. Haciéndome tambalear, tuve que agarrarme al mostrador de la recepción para no derrumbarme. ¿Qué? ¿Qué dijo usted? Mi voz se quebró, tan débil como un último aliento. ¿Se fueron ayer? ¿La boda? Pero la fecha era el próximo fin de semana. Pedro me miró con lástima, sus ojos llenos de compasión. Estaba seguro de que no se equivocaba, porque él mismo les había ayudado a llevar el equipaje al coche. Incluso me contó que la señora Isabela iba muy elegante, riendo y charlando animadamente, mientras Sofía estaba ocupada dirigiendo a los ayudantes para organizar los vestidos. «Se fueron de verdad, señora. Pensé que usted iría en el mismo coche con ellos». La inocente frase del guardia fue como el último cuchillo que cortó el frágil hilo de esperanza que me quedaba. Me quedé helada en medio del lujoso vestíbulo, con un escalofrío recorriendo mi espalda, a pesar del sol brillante de fuera. Claramente me habían dicho que la boda era el próximo fin de semana. ¿Por qué se fueron ayer? ¿Por qué había un coche de bodas? ¿Por qué un evento tan grande estaba ocurriendo sin que nadie me dijera una palabra? ¿Fue un error? ¿O un plan meticulosamente trazado para eliminarme? Salí tambaleándome del edificio, olvidándome incluso de tomar un taxi. Caminé sin rumbo, con la mente en un torbellino. Mi corazón estaba oprimido por un miedo terrible, el miedo a ser traicionada por el hijo que había parido. Temblorosa, saqué mi teléfono, intentando acceder a la cuenta de Instagram de Sofía para ver si había alguna información. Pero la pantalla mostró un mensaje frío. Usuario no encontrado. Busqué el nombre de Carlos, con el mismo resultado. Me habían bloqueado. Tanto mi hijo como mi nuera habían bloqueado mis cuentas. Entré en pánico. Paré apresuradamente un taxi para volver al restaurante. Necesitaba verificarlo. No podía creer las oscuras especulaciones en mi cabeza. Quizás era solo un malentendido. Apenas llegué al restaurante, corrí hacia la caja, donde Pepe, mi leal gerente, estaba trabajando. Al ver mi estado de shock, con el rostro pálido como un fantasma, Pepe se alarmó. «Jefa, ¿qué le pasa? ¿Ocurrió algo?» No tenía fuerzas para explicar. Agarré firmemente la mano de Pepe. Mi mano estaba helada y temblaba sin control. Dije entre jadeos, con la voz rota: «Pepe, por favor, usa tu teléfono. Entra en el Instagram de Sofía por mí, ahora mismo. Mira qué está publicando. Rápido, te lo ruego». Pepe me miró preocupado, pero no hizo muchas preguntas. Sacó rápidamente su teléfono y escribió el nombre de Sofía en la barra de búsqueda. Pepe deslizó el dedo por la pantalla y luego, vacilante, me mostró el teléfono. La luz azul de la pantalla iluminó mis ojos, ya nublados por la edad y las lágrimas contenidas, revelando una verdad cruel que nunca quise creer. Lo que vi fue una serie de fotos deslumbrantes y coloridas. Era la boda. La boda de mi hijo,
Reconocí de inmediato esas antiguas paredes de piedra de color tierra anaranjada. Era la Hacienda Santa María, la más antigua y cara de San Miguel de Allende, para la cual había transferido un depósito de $50,000 hacía 3 meses. En la foto, bajo el dorado atardecer del altiplano, Carlos y Sofía brindaban con copas de vino, sonriendo radiantes. Sofía llevaba el vestido de novia de Vera Wang, que yo había pagado, con un collar de diamantes que seguramente no había comprado con su dinero. Carlos vestía un elegante frac, mirando a su esposa con adoración. La escena era tan hermosa como un cuento de hadas. Pero mi pesadilla estaba en la siguiente foto. En el lugar más honorable de la mesa principal, donde se encontraba el letrero de padres de los novios, solo había una persona sentada. Era la señora Isabela. Sonreía con satisfacción, el rostro en alto, el cuello y las manos adornados con joyas de oro, levantando una copa de champán como una reina disfrutando de su victoria. Yo no estaba. No había rastro de la madre que dio a luz al novio, la que derramó sudor y lágrimas para pagar cada flor, cada copa de vino en esa lujosa fiesta. Leí temblorosamente el pie de foto que Sofía había escrito debajo. El día más feliz de mi vida. Una celebración privada e íntima solo para la gente más especial y de clase. Gracias a mi mamá Isabela por estar siempre a mi lado, la madre más maravillosa y elegante, solo para la gente especial y de clase. Resulta que, a los ojos de mi hijo y mi nuera, esta madre vendedora de tacos, que olía a cebolla y grasa, no era especial. Yo solo era una patrocinadora invisible, una billetera andante, y una vez que la billetera se había abierto, me tiraron a la basura como un recibo viejo. Le devolví el teléfono a Pepe, sin poder decir una palabra. Sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Me di la vuelta y salí del restaurante tambaleándome, dejando atrás las miradas preocupadas de mis empleados. Fui a casa. Cerré con llave la puerta de mi despacho. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la tenue luz de una vela roja en el pequeño altar de la esquina. Me arrodillé ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Por primera vez en 30 años, desde el día que murió mi esposo, lloré como una niña. Apoyé la cabeza en el frío suelo de madera, aferrándome a mi rosario. Madre Santísima, ¿qué he hecho mal? Lo he amado con toda mi vida. He pasado hambre y privaciones para que él tuviera lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me trata con tanta crueldad? ¿Por qué me deja fuera de su día más feliz para honrar a una mujer que nunca lo cuidó ni un solo día? Mi llanto resonó en la habitación vacía, lastimero y doloroso. Lloré por mi estúpido sacrificio. Lloré por mi hijo débil que había muerto en mi corazón. Lloré por los $50,000, por la casa, por el coche, por todo lo que había dado para recibir a cambio una traición descarada. Pasó 1 hora. El llanto fue disminuyendo hasta cesar por completo. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos compasivos de la Virgen. En esa quietud absoluta, sentí de repente un escalofrío recorrer mi espalda. El dolor desgarrador de antes pareció congelarse, convirtiéndose en un bloque de hielo afilado y duro. Me levanté. Mis piernas ya no temblaban. Fui al baño y me eché agua fría en la cara para lavar las últimas lágrimas de debilidad. Mirándome en el espejo, ya no vi a una pobre y despistada anciana. Frente a mí estaba ahora Elena, la dueña de la cadena de restaurantes Sabor de Mamá, la mujer que había construido un imperio desde un carrito de venta ambulante. Me acerqué a mi escritorio y encendí la luz. Abrí un cajón y saqué el grueso libro de contabilidad forrado en cuero negro, mi compañero inseparable durante todos mis años en los negocios. Tomé una pluma, puse la punta en una hoja de papel en blanco. Mi caligrafía se hundió en el papel, firme y fuerte. Escribí un gran titular: Campaña de congelación de cuentas. Debajo de esas palabras estaban los nombres de Carlos y Sofía. Taché ambos nombres con una línea de tinta roja. Tomé el teléfono, pero esta vez no para llamar a mi hijo, sino al banco. Aló, soy Elena. Quiero reportar una tarjeta perdida y solicitar la cancelación permanente de la tarjeta de crédito adicional a nombre de Carlos. Inmediatamente. Sí, cancelen también la tarjeta negra con límite ilimitado. ¿La razón? No necesito dar una. Mis dedos continuaron marcando el número del abogado de la familia. Buenas tardes, abogado Martínez. Necesito que redacte de nuevo mi testamento con urgencia. Sí, quiero cambiar todo el contenido. El único heredero, Carlos,
será eliminado. Quiero donar todos mis bienes a una fundación benéfica, si muero repentinamente. Y una cosa más. Prepare un documento para retirar la garantía del alquiler del penthouse en Polanco. Envíe la notificación al propietario mañana mismo. Cada llamada, cada orden, se dio de forma concisa y fría, sin la menor vacilación. Cada vez que colgaba, sentía como si estuviera cortando cada cordón umbilical, cada vaso sanguíneo que alimentaba el tumor maligno que se había aferrado a mi vida durante demasiado tiempo. Ya no sentía dolor. En su lugar, había una claridad mental aterradora. Me di cuenta de que el amor sin disciplina es un veneno. Y hoy, yo misma sería la que empuñaría el bisturí para extirpar la parte necrosada. Sabía que mis acciones eran una declaración de guerra contra el hijo que había parido. Muchos podrían decir que soy cruel, que debería perdonar y esperar a que se arrepientan. Pero mirando esas fotos glamorosas en las que yo no aparecía, me pregunté, ¿cuál es el límite para una madre? Si se pusieran en mi lugar en ese momento, ¿qué harían? ¿Seguirían abriendo los brazos con tolerancia o cerrarían la billetera para enseñarles la primera lección de la vida? Realmente quiero saber qué piensan en los comentarios, para saber que no estoy sola en esta dolorosa decisión. Me aparté de mis pensamientos. Miré la taza de té de manzanilla, ya fría, tratando de encontrar un poco de paz después de la tormenta interna. Pero esa calma no duró mucho. Unos golpes insistentes en la puerta resonaron, tan fuertes que hasta los cuadros de la pared temblaron. La vieja puerta de roble crujió bajo los violentos impactos, como si alguien afuera quisiera derribarla para entrar. Dejé la taza de té. Respiré hondo para calmar los latidos acelerados de mi corazón. Fui a abrir la puerta, imaginando la escena de Carlos, mi pequeño hijo, de pie allí con los ojos enrojecidos, pidiendo perdón a su madre por su locura. Pero cuando la puerta se abrió, la realidad que me golpeó fue mucho más cruda y cruel. Carlos estaba allí, pero no mostraba ningún remordimiento. A su lado estaba Sofía, con el maquillaje corrido pero con los ojos inyectados de odio. Y lo más aterrador de todo fue la presencia de Fernando, el hermano de Sofía. Llevaba un traje brillante, el pelo peinado hacia atrás y un maletín de cuero en la mano, exudando el aire taimado de un abogado que se especializa en explotar los vacíos legales. Los tres, con sus abultadas maletas, irrumpieron en mi casa como un tornado oscuro. El penetrante olor a perfume barato de Fernando se mezcló con el sudor y la ira, disipando el sereno aroma a té de manzanilla de la habitación. «Mamá, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó Carlos, su voz quebrada por la rabia. «El propietario nos acaba de echar a la calle. Las tarjetas de crédito están bloqueadas. ¿Quieres matar a tu propio hijo?». Miré al hijo que había parido, que ahora se presentaba ante su madre, no para preguntar por su salud, sino para reprocharle que le hubieran cortado el suministro. Respondí con frialdad: «No estoy matando a nadie. Solo he dejado de mantener a adultos que se niegan a crecer. Esta casa no da la bienvenida a invitados no deseados. Por favor, salgan de aquí». En ese momento, Fernando dio un paso adelante, interponiéndose entre Carlos y yo. Sonrió con desdén, una sonrisa helada que me dio un escalofrío. No dijo mucho, simplemente abrió su maletín de cuero, sacó un fajo de documentos y lo arrojó con fuerza sobre la mesa de cristal. El fajo de papeles se deslizó sobre la mesa, deteniéndose justo delante de mí. «Querida señora Elena», dijo Fernando, su voz tan resbaladiza como la de una serpiente. «Puede echar a su hijo a la calle, es su derecho. Pero no tiene derecho a echar al accionista del restaurante Sabor de Mamá. Échele un buen vistazo». Fruncí el ceño y tomé los papeles. Unas palabras en negrita me saltaron a la vista: acuerdo de donación de bienes. El contenido especificaba claramente que yo, Elena, transfería voluntariamente el 40% de las acciones del restaurante a mi hijo Carlos y a mi nuera Sofía como regalo de bodas, y al final de la página, una firma familiar era claramente visible. Era mi firma. La sangre se me heló en las venas. Miré temblorosamente la firma y luego a Carlos. Él mantenía la cabeza gacha, evitando mi mirada. Los recuerdos volvieron de golpe, como una película en cámara lenta. Recordé una tarde de hace 2 meses, cuando el restaurante estaba en su punto álgido. El jefe de cocina estaba enfermo, y yo misma tuve que dirigir a 30 empleados en la cocina. En medio de ese caos, Carlos entró corriendo en la cocina, con un montón de papeles en la mano,
con cara de apuro. Mamá, firma esto rápido. La aseguradora necesita la confirmación del beneficiario para completar tu póliza. Rápido, mamá. Están esperando afuera. Confiando en mi hijo, y estando demasiado ocupada con cientos de clientes esperando sus platos, no leí con atención. Simplemente firmé apresuradamente donde Carlos me indicó, pensando que estaba asegurando el futuro de mi hijo. Resultó que era una trampa. Habían deslizado este documento de transferencia de acciones en medio de los papeles del seguro. Habían estado planeando robar mi patrimonio mucho antes de esa boda falsa. Levanté la vista hacia los 3 rostros triunfantes frente a mí. El dolor en mi interior se transformó en una furia que nunca antes había sentido. ¿Ustedes se atreven a engañarme? Mi voz temblaba, no de miedo, sino de indignación. Fernando se encogió de hombros, con un tono burlón. ¿Engañarla? Oh no, señora. Está todo en blanco y negro. La firma es auténtica. Si no cumple con el acuerdo, la demandaremos. Y entonces, no solo perderá el 40% de las acciones, sino que su reputación quedará por los suelos. Sofía, de pie a su lado, con los brazos cruzados, añadió: Mamá, ya estás vieja. Deberías descansar. Déjanos a nosotros la gestión del restaurante. Te daremos una pensión para tu vejez. No seas tan terca. Su descaro superó todos los límites de la decencia humana. No dije nada más. Tomé el acuerdo. Ante la mirada atónita de los 3 estafadores, rompí el papel en 2 con todas mis fuerzas. ¡Zas! El sonido del papel rasgado resonó con fuerza, rompiendo la tensa atmósfera. Seguí rompiéndolo, haciéndolo trizas, y luego arrojé los pedazos blancos a la cara de Fernando. «Documentos falsificados», grité, mi voz resonando por toda la casa. «Los demandaré a ustedes por fraude y apropiación indebida». Las cámaras de la cocina de ese día todavía tienen la grabación. Tengo como testigos a todo el equipo de cocina que vio cómo Carlos me engañó para firmar en un momento de confusión. ¿Creen que soy una vieja senil? He luchado en esta Ciudad de México desde antes de que ustedes nacieran. Fuera de mi casa ahora mismo antes de que llame a la policía. Mi determinación y ferocidad hicieron que Fernando vacilara por un momento. No esperaba que la vieja oveja que él creía tener garras tan afiladas. Me lanzó una mirada asesina y luego hizo una seña a Carlos y Sofía para que se retiraran. «Muy bien, vieja, te arrepentirás de este día», siseó Fernando entre dientes antes de darse la vuelta y marcharse. Pero el asunto no terminó ahí. Su maldad no se limitó al fraude financiero. Querían destruir también mi honor. Apenas 15 minutos después de que se fueran de mi casa, el teléfono de Pepe sonó. Su voz era de pánico total. «Jefa, mire en internet. Rápido. Dios mío, su nuera está transmitiendo en vivo». Abrí mi teléfono. Lo que vi fue a Sofía llorando desconsoladamente en la acera, justo enfrente del edificio de apartamentos de Carlos, junto a un montón de maletas desordenadas. En el video, Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, contaba entre sollozos a los miles de espectadores en vivo: «Por favor, todos, ayúdennos a mi esposo y a mí. Mi suegra, la señora Elena, dueña del restaurante Sabor de Mamá, es tan malvada. Me desprecia por mi origen humilde, así que justo después de la boda, nos echó a la calle en medio de la noche. Dijo que su dinero es solo para la alta sociedad, no para una nuera de baja clase como yo. Ahora no tenemos casa, ni un centavo». Actuaba tan bien que si no fuera la víctima, probablemente le habría creído y hasta llorado. En los comentarios, miles de internautas furiosos comenzaron a insultarme. «Boicot al restaurante Sabor de Mamá, suegra malvada y sin corazón. Si así son sus negocios, la comida debe ser pura porquería». Las notificaciones de la aplicación de reseñas de restaurantes sonaban sin parar como una bomba de tiempo. Una avalancha de reseñas de 1 estrella cayó sobre la página de Google del restaurante como una devastadora granizada. La calificación promedio de 4.8 estrellas, que había construido con tanto esfuerzo durante años, se desplomó en un instante. Dejé caer el teléfono en el sofá. Sentí un frío glacial. Me di cuenta de que mi enemigo no era solo una nuera codiciosa o un hijo débil. Estaba enfrentando a una familia de estafadores organizados, gente dispuesta a usar los medios de comunicación sucios para hundir a una viuda y robarle su patrimonio.
Los días siguientes, el restaurante Sabor de Mamá se sumió en una atmósfera sombría y pesada como nunca antes. El bullicio, el ruido de las risas y los brindis que habían sido familiares durante 30 años desaparecieron. En su lugar, un silencio aterrador, ocasionalmente roto por el insistente timbre del teléfono. Pero no eran llamadas para reservar mesa, sino para cancelar. Las consecuencias del teatro de llantos inventados de Sofía en las redes sociales fueron mucho peores de lo que imaginaba. Los proveedores de alimentos de toda la vida, aquellos que me habían estrechado la mano prometiendo acompañarme siempre, ahora llamaban uno por uno para suspender temporalmente los contratos por miedo a verse salpicados. Los empleados de la cocina se miraban con recelo, susurrando cada vez que yo pasaba. Leí en sus ojos la incertidumbre, el miedo a que el restaurante cerrara y perdieran su sustento. Me senté en mi oficina, mirando el salón principal desierto. Por primera vez, sentí el frío de la soledad hasta los huesos, aunque afuera el sol brillaba con fuerza. En medio de mi confusión, apareció Carlos. Mi hijo entró en la oficina, sin llamar. No venía con Sofía ni con Fernando, venía solo. Por un instante, el corazón blando de madre que hay en mí albergó un rayo de esperanza. Pensé que, quizás sin ellos, mi hijo volvería a ser el dulce niño Carlos de antes, que venía a pedir perdón. Pero me equivoqué. Carlos arrastró una silla y se sentó frente a mí. No me miró a los ojos, sino a las facturas canceladas esparcidas sobre la mesa. Su voz era grave, pero no por arrepentimiento, sino con el tono de un superior que otorga su compasión. Mi hijo dijo que la situación afuera era muy tensa, que la opinión pública me estaba señalando. Dijo que yo ya era vieja, que mi forma de pensar estaba anticuada, y que quizás el reciente shock había afectado mi lucidez para dirigir el negocio. Cada palabra de Carlos fue como un martillazo en mi corazón. El hijo que parí, el que cuidé como un tesoro, ahora usaba mi edad y mi dolor como armas para atacarme. Carlos me dio un ultimátum. Exigió que firmara los papeles para transferirle a él y a Sofía el control total del restaurante. Prometió que con la agudeza de la juventud y el equipo de comunicación de su esposa, calmarían a la opinión pública y limpiarían la reputación del restaurante. A cambio, yo podría descansar tranquilamente, sin preocuparme por nada. Miré a Carlos, observé detenidamente ese rostro familiar que ahora me parecía tan extraño. Frente a mí no había un hombre adulto, sino una marioneta perfecta, manejada por la familia de su esposa. No tenía opinión propia, ni compasión. Solo repetía las palabras que le habían programado. Me negué. Mi voz era ronca pero firme. Le dije que se fuera, que prefería ver este restaurante hundirse con honor que entregarlo a estafadores. Carlos se levantó, con el rostro endurecido. Antes de irse, lanzó una frase cruel. Si seguía siendo tan terca, moriría vieja, sola y en la quiebra. La espalda de mi hijo desapareció tras la puerta, dejándome sola en la enorme habitación. Apoyé la cabeza en la mesa, sintiendo como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Dios mío, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué pones a prueba mi fe de una manera tan brutal? Esa noche, cuando todos los empleados se habían ido, yo seguía en la oficina. La pálida luz amarilla de la calle se filtraba por la ventana, dibujando largas y desiguales manchas en el suelo. De repente, alguien llamó suavemente a la puerta. Levanté la cabeza sobresaltada. Era Pepe, mi leal y viejo gerente, que había estado a mi lado desde los primeros días empujando el carrito de tacos. Entró con una expresión seria. Llevaba un grueso expediente bajo el brazo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo siguiera. Pepe puso el expediente frente a mí, sus manos nudosas temblaban. Me habló en un susurro, pero con claridad, diciéndome que había encontrado esto en el desorden de papeles del mostrador de la caja. Parecía que, en su prisa por recoger sus cosas y huir con la familia de su esposo después de la boda, Sofía había dejado por descuido el libro de contabilidad interno que había estado llevando en secreto durante su tiempo en el restaurante. Abrí el expediente. Bajo la tenue luz de la lámpara de escritorio, los números danzaron ante mis ojos, formando una imagen aterradora de la verdad. Pepe pasó las páginas, mostrándome los gastos inusuales disfrazados como gastos de representación VIP, importación de ingredientes especiales o honorarios de asesoría legal. La suma total ascendía a cientos de miles de pesos, retirados gradualmente del fondo de emergencia del restaurante durante los últimos 6 meses.
Pepe y yo pasamos toda la noche cotejando los registros con los libros oficiales, y la cruda verdad salió a la luz. Ese dinero no se había utilizado para comprar ingredientes ni para atender a clientes. Todas las transferencias habían pasado por varias cuentas intermediarias, y el destino final era la cuenta de uno de los casinos clandestinos más grandes de la ciudad. Los acreedores que figuraban en los pagarés adjuntos no eran otros que notorios mafiosos. Y el deudor, el nombre garabateado en el margen de esas páginas de deudas, era Isabela. Resulta que la madre de Sofía, mi consuegra aristócrata que siempre hablaba de moral y clase, era en realidad una ludópata ahogada en deudas. Había despilfarrado su fortuna en el juego, y ahora usaba a su propia hija para cazar minas de oro como mi familia, para pagar sus deudas. Sofía no era solo una nuera codiciosa, era cómplice. Y Carlos, mi hijo, quizás lo sabía, o fue engañado por ellas para participar en este desfalco. Querían apoderarse de mi restaurante, no para dirigirlo, sino para venderlo a bajo precio y pagar a los mafiosos, salvando la vida de la falsa madre aristócrata. Me recliné en la silla, sintiendo un escalofrío. Pensé que solo eran codiciosos, pero resultaron ser estafadores profesionales, parásitos chupasangre. Pepe me miró, sus ojos llenos de compasión pero también de determinación. Tomó mi mano, la mano de un viejo amigo, transmitiéndome un poco de calor en medio de esta noche fría. Dijo que Dios nunca nos enseña a tolerar el mal, y que el silencio en este momento era ser cómplice del pecado. Miré la estatua de la Virgen en la estantería. Sus ojos seguían siendo tan amables como siempre, pero me pareció ver en ellos también severidad. Ella ama a la humanidad, pero también es defensora de la justicia. Entendí que protegerme a mí misma en este momento era la única manera de sacar a mi hijo de ese pozo de pecado. Aunque el precio fuera un dolor desgarrador, mis manos temblaban, no de ira, sino de miedo. Miedo por la cruda verdad de que el hijo que tanto había cuidado ahora se aliaba con extraños para apuñalarme por la espalda. ¿Alguno de ustedes ha enfrentado alguna vez la traición de sus seres más queridos? Cuando un familiar elige ponerse del lado de otros y darles la espalda, ¿cómo superaron ese dolor? Por favor, compártanlo conmigo en los comentarios, porque ahora mismo necesito desesperadamente la empatía de corazones que también han sido heridos. Sosteniendo firmemente el expediente de pruebas en mi mano, sentí el pulso de la verdad vibrar en la punta de mis dedos. Una madre normal probablemente habría corrido al apartamento de su hijo, le habría arrojado estos papeles a la cara a los traidores y habría gritado exigiendo justicia. Pero yo ya no era esa madre normal. 30 años luchando en el mundo de los negocios, desde vendedora ambulante hasta dueña de una prestigiosa cadena de restaurantes, me habían enseñado una dura lección. Para atrapar a una bestia salvaje y astuta, el cazador debe saber esperar pacientemente, contener la respiración e incluso saber cómo hacerse el muerto. Conocía demasiado bien a mi oponente. La señora Isabela, Sofía y ese abogado Fernando eran codiciosos sin límites, pero sufrían de una vanidad delirante. Ansiaban mi dinero, pero ansiaban aún más la sensación de ser aclamados por el mundo, de subir al podio de la gloria como vencedores legítimos. Si los exponía ahora en la oscuridad, lo negarían todo. Incluso inventarían historias para encubrirlo. No, necesitaba un escenario más grande. Necesitaba las luces más brillantes del escenario para iluminar sus verdaderos rostros. Respiré hondo, tomé un vaso de agua helada de la mesa y bebí un gran sorbo. El frío helado me enronqueció un poco la garganta, haciendo que mi voz sonara más débil y temblorosa. Perfecto. Este era el tono de una anciana agotada y rendida. Marqué el número de Carlos. El teléfono no había sonado ni 2 veces cuando contestaron. Probablemente estaban esperando esta llamada más que nada. «¿Aló? ¿Para qué me llamas, mamá?» La voz de Carlos sonó, todavía fría y distante, pero pude notar la impaciencia en ella. Dejé pasar unos segundos de silencio, lo suficiente para que mi suspiro cansado se escuchara por el auricular. Luego hablé, con la voz quebrada como alguien a punto de colapsar. «Carlos, he perdido». Hice una pausa, escuchando una inhalación de emoción del otro lado. Continué, mi voz cargada de resignación. La presión de la opinión pública estos últimos días me ha agotado. Ya no puedo más. Los clientes nos boicotean. Los socios cancelan contratos. Los empleados renuncian. Realmente estoy vieja, hijo.
Ya no tengo fuerzas para pilotar este barco a través de la tormenta. Quizás tenías razón. Debería descansar. Oí a Carlos hablar hacia afuera, probablemente dando la buena noticia a su esposa. Aceptó. Luego, su voz volvió al teléfono, tratando de sonar calmada pero sin poder ocultar su triunfo. Me alegra que hayas entrado en razón. Entonces, firma los papeles de transferencia rápido. Los firmaré, respondí, con la voz tan dócil como la de un cordero que ha aceptado su destino. Pero quiero hacer una última cosa. Quiero organizar una ceremonia de entrega decente. Después de todo, este es el trabajo de toda mi vida. No quiero entregárselo a ustedes en silencio y con humillación. Lancé el anzuelo. Quiero organizar una gran gala de entrega y reconciliación en el salón principal del restaurante. Invitaré a la prensa, la televisión y a los empresarios más prestigiosos de la ciudad. Ante los ojos de todos, anunciaré oficialmente la transferencia del control y las acciones a ti y a tu esposa. De esta manera, su reputación será gloriosa. La opinión pública verá que nuestra familia se ha reconciliado y sus negocios futuros serán más fáciles. Como esperaba, el pez mordió el anzuelo. El glamour, la fama y la oportunidad de ser aclamados por la prensa como jóvenes herederos empresarios habían dado en el clavo de la manada de lobos. Oí a la señora Isabela chillar a su lado. Acepta, hay que hacerlo a lo grande. Carlos se aclaró la garganta, intentando sonar como un jefe. De acuerdo, no es una mala idea. Prepáralo todo. Pero recuerda, tiene que ser elegante. No avergüences a la familia de Sofía. Lo sé, dije en voz baja. Para que estén tranquilos y tengan dinero para preparar sus atuendos para la ceremonia, reactivaré el límite de tu tarjeta de crédito. Considéralo como el último pequeño regalo que les doy antes de retirarme. Eso está bien, respondió Carlos secamente y colgó de golpe. Dejé el teléfono sobre la mesa. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Creían que habían ganado. Creían que yo era la vieja y estúpida oveja que se ofrecía voluntariamente para que le arrancaran la lana. No sabían que esta oveja los estaba llevando al matadero. Inmediatamente, llamé al banco. Hola señorita, soy Elena. Por favor reactive la tarjeta adicional de mi hijo, pero establezca un límite de exactamente $15,000. Sí, ahora mismo. Apenas 10 minutos después, el teléfono de Pepe, que estaba sentado frente a mí, sonó. Estaba monitoreando cada uno de sus movimientos en las redes sociales desde una cuenta falsa. Pepe me mostró la pantalla de su teléfono. En el Instagram de Sofía acababa de aparecer un nuevo video. En el video, Sofía, la señora Isabela y Carlos estaban en medio del bullicioso centro comercial Santa Fe. Reían y charlaban alegremente, cargando un montón de bolsas de marcas de lujo. Sofía enfocó su rostro maquillado, haciendo una mueca a la cámara. Hola a todos. Hoy es un día maravilloso. Finalmente, la justicia ha triunfado. La verdad ha salido a la luz, y el bien siempre es recompensado. Mi suegra ha reconocido su error y ha decidido entregarnos el negocio. Estamos eligiendo nuestros atuendos para la próxima gala de presentación. ¡Qué felicidad! Acompañaba el video un texto lleno de ironía. Gracias, suegra, por saber rectificar. Los viejos deben disfrutar de su vejez y dejar que los jóvenes talentosos trabajen. Nos vemos en la fiesta más exclusiva del año. Miré los ostentosos vestidos de noche que se estaban probando. La señora Isabela eligió un vestido rojo brillante como la sangre, con un escote profundo que mostraba sus nuevas joyas. Sofía eligió un vestido blanco inmaculado como un ángel. A Carlos, un sastre le estaba tomando medidas para un costoso traje italiano. Estaban gastando mi dinero para comprar la ropa más bonita para su propio final. Su alegría y arrogancia se reflejaban en cada arruga de sus sonrisas, en cada mirada calculadora que intercambiaban. Estaban seguros de que esta vieja había caído en la trampa, que estaba completamente sometida. Pepe me miró, negando con la cabeza con desdén. Jefa, mírelos. Es increíble que puedan ser tan descarados. ¿Está segura de que quiere dejar que se gasten todo ese dinero? Sonreí. Una sonrisa extrañamente tranquila, en total contraste con la furia que sentía por dentro. Déjalos que gasten, Pepe. Déjalos que suban a la cima más alta de su ilusión, porque cuanto más alto suban, más dolorosa será la caída. $15,000 es un precio muy barato para comprar una entrada para la mejor obra de teatro de la vida. Prepara todo según el plan.
El proyector, el sonido, las luces y, lo más importante, los invitados. Quiero que todos los periodistas que escribieron artículos difamatorios sobre mí ayer estén presentes mañana sin falta. Pepe asintió, con una mirada de admiración. Se fue a preparar el acto final. Me quedé sola en la oficina, girando en mi silla para mirar por la ventana. El atardecer caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de rojo. Mañana, en este mismo lugar, se celebraría una fiesta. En apariencia, sería una fiesta de reconciliación y traspaso de poder. Pero por dentro, sería la fiesta de la verdad. Recordé un viejo proverbio que mi padre solía enseñarme. Hija, nunca despiertes a un tigre dormido, a menos que estés segura de tener un rifle cargado. Mi familia política y mi ingenuo hijo habían cometido el mayor error de sus vidas. Habían despertado el instinto de supervivencia de una madre, una mujer que había probado suficientes amarguras en la vida como para saber defenderse. Me creían la presa, pero habían olvidado quién era realmente la dueña de esta selva. Esa noche, el restaurante Sabor de Mamá ya no era el acogedor y tradicional lugar que había construido con tanto esmero durante 30 años. Se había transformado en un salón de banquetes lujoso y deslumbrante, exactamente al gusto ostentoso de mis consuegros. Deslumbrantes candelabros de cristal iluminaban las mesas cubiertas con manteles de seda blanca, donde costosos arreglos de rosas importadas exhibían su belleza con arrogancia. Una melodiosa música clásica sonaba, mezclada con el tintineo de copas y las risas de la alta sociedad de la Ciudad de México. Yo estaba de pie en la penumbra de la barra, observando en silencio el drama que se desarrollaba ante mí. En el centro de atención, la señora Isabela y Sofía brillaban como auténticas reinas. La señora Isabela lucía un vestido de noche rojo sangre, con un collar de diamantes que reflejaba deslumbrantemente la luz. Se paseaba entre los invitados, copa de vino en mano, sin parar de reír y hablar. La vi siendo entrevistada por un grupo de reporteros de televisión, los mismos que ayer escribían artículos insultándome y que hoy estaban todos presentes por invitación mía. Hablaba con una voz falsa y moralista. Sí, nuestra familia siempre pone los sentimientos primero. En los negocios también, la ética es lo más importante. Mi consuegra, aunque un poco conservadora, finalmente entendió que ceder el poder a una generación joven y talentosa como mi hija y mi yerno es lo natural. Estamos muy emocionados de llevar esta marca a un nuevo nivel, más exclusivo, más lujoso. Sofía, a su lado, con un recatado vestido blanco, asentía de vez en cuando en señal de aprobación, sin dejar de acariciar la falda de su vestido, como para presumir su valor. Desempeñaba el papel de nuera obediente y comprensiva a la perfección. Solo Carlos parecía fuera de lugar en esa escena glamorosa. Mi hijo estaba de pie junto a su esposa, con un traje caro, pero con los hombros caídos como si llevara una roca encima. Mantenía la cabeza gacha, haciendo girar su copa de vino, en completo silencio ante las preguntas de la prensa. Quizás, en algún lugar de su conciencia, todavía sentía un poco de remordimiento, o simplemente tenía miedo de enfrentarse a su madre. El reloj marcó las 8 de la noche. Era la hora. El presentador subió al escenario y anunció solemnemente el comienzo de la gala de entrega y reconciliación. Los aplausos resonaron. Fernando, el astuto abogado de pie entre bastidores, me hizo una seña para que subiera. Respiré hondo y me ajusté la ropa. No llevaba un vestido de noche. Llevaba mi impecable uniforme de chef blanco, el mismo que había absorbido mi sudor y mis lágrimas durante tantos años. Salí de la oscuridad y subí directamente al escenario bajo el cegador foco de luz. Todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. Sofía y la señora Isabela me miraron con una expresión de triunfo, esperando el momento en que me inclinara para entregarles las llaves de mi reino. Tomé el micrófono. Mi voz sonó, sin temblar, sin la debilidad de la llamada de ayer, sino firme y resonante como las campanas de una iglesia al amanecer. Estimados invitados, queridos miembros de la prensa, hoy se han reunido aquí para presenciar la transición de Sabor de Mamá, y como prometí, entregaré todo lo que se merece a su nuevo dueño. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de Sofía. Ella sonreía animándome. Continué, con una sonrisa fría en los labios. Pero antes de firmar los papeles, tengo un regalo muy especial para estas personas tan especiales. Chasqueé los dedos.
Las luces del salón se apagaron. La gente exclamó sorprendida. La enorme pantalla LED detrás de mí se iluminó. Pero en lugar de una presentación con el documento de transferencia de acciones, como estaba en el guión de Fernando, comenzó a reproducirse un video. La imagen en la pantalla temblaba, grabada desde la perspectiva de un teléfono móvil. Era la transmisión en vivo de la boda en San Miguel que Sofía había presumido en línea, pero esta era la versión completa, incluyendo las partes en las que ella creía que había apagado la cámara o estaba hablando en voz baja. La voz chillona de Sofía resonó por todo el salón. Dios mío, por fin nos libramos de esa vieja estúpida. Mira, mamá, pagó toda esta boda y ni siquiera pudo asomar la cara. ¡Qué mujer tan vulgar! Solo sirve para ser nuestro cajero automático. Luego apareció la imagen de la señora Isabela, con una copa de vino en la mano, riendo a carcajadas. Bien hecho, hija. Sigue adulando un poco más a ese tonto de Carlos. Una vez que consigamos ese restaurante, lo vendemos, y así podremos pagar a los mafiosos. Los dueños del casino me están pisando los talones. Exprime el limón y tira la cáscara, hija. Todo el salón exclamó horrorizado. Los murmullos y cuchicheos se extendieron como un enjambre de abejas. Los reporteros apuntaron rápidamente sus cámaras a la pantalla. Los flashes parpadeaban sin cesar. La señora Isabela y Sofía se quedaron heladas. Sus rostros empolvados se pusieron blancos como la cera. Sofía gritó y corrió hacia el técnico de sonido. «¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo! ¿Quién les dio permiso para proyectar esto?» Pero nadie la obedeció. Pepe había cerrado la sala de control desde dentro. El video cambió de escena. Esta vez, era una grabación en blanco y negro de la cámara de seguridad del restaurante. El ángulo de la cámara enfocaba directamente mi oficina. En el video, Carlos, mi hijo, estaba abriendo la caja fuerte a escondidas mientras yo no estaba. Sacó temblorosamente el sello legal de la empresa y un fajo de papeles, y se los metió rápidamente en el bolsillo antes de salir sigilosamente. Miré a Carlos. Estaba paralizado en su sitio, con la cabeza gacha, cubriéndose la cara con las manos como si quisiera escapar de la cruel realidad que se estaba revelando ante cientos de personas. Alcé la voz, alta y clara, ahogando el caótico ruido de abajo. ¿Es esta la ética empresarial y el amor familiar del que acababan de sermonear? Estafar a su suegra, malversar fondos para pagar deudas de juego y animar a su esposo a robar los bienes de su propia madre. La señora Isabela temblaba. Se le cayó la copa de vino al suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor. Fernando, el viejo zorro de abogado, al ver que la situación se ponía fea, agarró su maletín e intentó escabullirse por la puerta trasera. Pero ya era demasiado tarde. Las grandes puertas del restaurante se abrieron de golpe. Un equipo de policías uniformados irrumpió, liderado por un oficial de la policía económica con rostro severo. Detrás de ellos, fiscales con órdenes de arresto en mano. El oficial se dirigió directamente hacia los 3 estafadores que se habían acurrucado juntos. Su voz resonó con autoridad. «Señora Isabela, señorita Sofía y abogado Fernando, quedan arrestados por fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos organizada. Tenemos todas las pruebas proporcionadas por la señora Elena. Por favor, acompáñennos a la comisaría». El sonido metálico de las esposas resonó fríamente. La señora Isabela gritó y se debatió. Su ostentoso vestido rojo ahora parecía ridículo mientras 2 oficiales la escoltaban. «Es una injusticia. No he hecho nada. Suéltenme. Soy una persona de clase. No pueden tocarme». Sofía lloraba desconsoladamente, el maquillaje corrido por las lágrimas. «Carlos, ayúdame. Di algo. Mamá, ¿por qué nos haces esto?». Se volvió hacia mí, con una mirada suplicante. Pero yo me quedé allí, en lo alto del escenario, mirándolos con la mirada de una reina castigando a los rebeldes. Ya no era la madre amable y débil de antes. Soy Elena, y este es mi reino, mi cocina, y nadie tiene derecho a mancharla. Fernando fue esposado, con el rostro pálido como un fantasma. Caminó con la cabeza gacha, sin atreverse a pronunciar ni una sola palabra de defensa legal. Los reporteros rodearon a la policía, tomando fotos sin parar. Mañana, la portada de los periódicos no sería sobre la ceremonia de entrega, sino sobre el impactante arresto de una familia de estafadores disfrazados de alta sociedad. Cuando se los llevaron, el salón se fue calmando. Solo quedó Carlos, de pie en medio del suelo, rodeado de cristales rotos.
Levantó sus ojos enrojecidos hacia mí. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Miré a mi hijo, con el corazón roto pero con el rostro impasible. Me volví hacia el micrófono y dije mis últimas palabras a los atónitos invitados. La fiesta ha terminado. Disculpen las molestias, pero creo que la verdad siempre tiene un sabor amargo, pero es necesaria para sanar todas las heridas. Dejé el micrófono, me di la vuelta y entré en la cocina, donde mi olla de mole todavía esperaba. Sabía que, a partir de mañana, tendría que empezar de nuevo desde las cenizas, pero al menos serían cenizas limpias, sin la sombra de los traidores. La tormenta pasó, y el cielo de la Ciudad de México, después de la lluvia, se volvió claro y alto. Pero el suelo bajo nuestros pies seguía húmedo, al igual que la vida de mi familia, que necesitaría mucho tiempo para secarse por completo. Carlos no fue a la cárcel. Esa fue la última muestra de misericordia que le concedí. Usé mis ahorros personales, sin tocar un centavo del restaurante, para pagar su fianza. Sin embargo, la ley tiene su propia justicia. Carlos fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario por complicidad en la apropiación indebida de bienes y falsificación de documentos. El día que salió del juzgado, Carlos me miró con los ojos llenos de lágrimas. Intentó correr a abrazarme, a decir esas palabras de disculpa que solía usar de niño cada vez que se metía en problemas. Pero yo di un paso atrás. Me negué a que Carlos volviera al lujoso penthouse de Polanco. También le corté el pago del alquiler mensual. Esa tarde, Carlos se presentó en la puerta de mi vieja casa, donde vivo sola. Se arrodilló sobre el frío suelo de baldosas durante 3 horas. Lloró, suplicó, apeló al amor de madre, recordó los viejos tiempos felices. Mi corazón se retorció de dolor. ¿Qué madre no sufre al ver a su hijo de rodillas? Pero recordé cómo se quedó en silencio mientras su esposa me humillaba. Recordé cómo robó mi sello en la noche. Comprendí que si abría la puerta en ese momento, si lo abrazaba de nuevo y le ofrecía una cama cálida, mataría la pequeña chispa de humanidad que acababa de despertar en él. No abrí la puerta. Apagué las luces y me senté en la oscuridad, escuchando a mi hijo llorar afuera, mientras mis propias lágrimas caían en silencio. Pero sabía que esta era la primera lección de madurez que debería haber aprendido hace 10 años. Ha pasado 1 año desde aquel día fatídico. El restaurante Sabor de Mamá ha recuperado su antiguo esplendor. Los clientes volvieron, no solo por la buena comida, sino por respeto a cómo me levanté después de la tormenta. Usé la mayor parte de las ganancias de este año para cumplir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Abrí una escuela de cocina gratuita junto al restaurante, para los niños de la calle, los niños sin hogar como lo fuimos mi hijo y yo hace 30 años. Cada día, al ver el brillo en los ojos de esos niños cuando aprenden a usar un cuchillo correctamente por primera vez, cuando aprenden a hacer auténticos tacos, mi corazón se llena de calor. Quiero darles la caña de pescar, para que puedan ganarse la vida con sus propias manos honradas, en lugar de esperar que alguien les dé limosna. Y entre esos estudiantes especiales, hay un hombre de 29 años que está empezando de cero. Bajé a la zona trasera de la cocina, la más calurosa y ruidosa del restaurante. En el rincón de lavado de platos, Carlos trabajaba diligentemente. Ya no vestía trajes caros, ni iba impecablemente peinado. Llevaba una vieja camiseta empapada de sudor y un delantal de goma, con las manos desnudas, sumergidas en un fregadero lleno de espuma y grasa. Carlos y Sofía se divorciaron justo después del juicio. Ella nunca aceptaría vivir con un marido sin dinero y con antecedentes penales. Ahora, Carlos es mi lavaplatos. Recibe el salario mínimo, ni un centavo más. No hay privilegios para el hijo de la dueña. Tiene que llegar a tiempo, irse el último y estar bajo la estricta supervisión de Pepe. Lo observo desde lejos. Sus manos de niño mimado ahora están rojas, ásperas y empiezan a tener callos. El sudor le corre por la cara y gotea en el suelo. Son las mismas gotas de sudor que yo derramé hace 30 años para criarlo. Ahora, él mismo está probando ese sabor salado. Al verme llegar, Carlos levantó la vista. Ya no bajaba la cabeza ni evitaba mi mirada como antes. Me miró directamente a los ojos y asintió levemente, a modo de saludo. Buenas tardes, jefa. Ya terminé con esta tanda de platos.
Ahora me preparo para fregar el suelo. Muy bien, respondí brevemente. Asegúrate de limpiar bien las esquinas, que no quede grasa. Sí, lo sé. Eso fue todo. Sin quejas, sin exigencias. En los ojos de Carlos vi cansancio, pero también la paz de un hombre que está aprendiendo a vivir de su propio trabajo. Alquila una pequeña habitación cerca, cocina para sí mismo, lava su propia ropa. Por primera vez en su vida, mi hijo está viviendo de verdad. Pepe se acercó y me susurró las últimas noticias que había oído. Jefa, he oído que los otros tres, la señora Isabela, Sofía y Fernando, ya salieron de la cárcel, pero no se atreven a quedarse en la Ciudad de México. La comunidad los ha rechazado por completo. Parece que malvendieron la mansión para pagar deudas y se han ido a esconder a un pueblo remoto en el sur. Se les ve en un estado lamentable. Escuché la noticia y sentí una ligereza en el corazón. Ni satisfacción ni lástima. Se habían convertido en extraños, en polvo del pasado que ya había sacudido de mi ropa. Le sonreí a Pepe y le dije que se olvidara de ellos, que teníamos mucho trabajo que hacer con los niños. Al atardecer, cuando el sol dorado caía sobre el pequeño jardín trasero del restaurante, me senté en mi habitual silla de mimbre. Frente a mí, una taza de té de hibisco rojo, desprendiendo un suave aroma. Las bugambillas de un rosa vibrante se mecían con el viento, creando una escena de paz inusual. Tomé un sorbo de té, sintiendo el sabor agridulce extenderse por mi lengua. Miré hacia la cocina, donde el sonido de los platos seguía resonando. Sabía que Carlos estaba allí, luchando con la pila de platos sucios. Pero ya no sentía dolor. Me di cuenta de que amar a un hijo no es construirle un castillo de cristal para protegerlo del viento y la lluvia. Amar a un hijo es atreverse a empujarlo a la tormenta para que sepa lo fría que es la lluvia y para que, al volver, valore el techo y el calor del fuego. Cometí el error de querer ser el paraguas que lo cubriera toda la vida, pero afortunadamente, Dios me dio la oportunidad de corregirlo, aunque el precio no fue barato. Mi felicidad ya no depende de si mi hijo tiene éxito o es rico. Mi felicidad es ver a mi hijo convertirse en una persona decente, que sabe agachar la cabeza para trabajar y levantarla para ser un hombre. Dejé la taza de té, cerré los ojos e inhalé profundamente el aire de libertad y renacimiento. Una nueva primavera realmente había llegado a esta tierra y, lo que es más importante, la primavera había llegado a mi propia alma árida. Mi historia ha llegado a su fin, pero espero que su eco perdure en sus corazones. No soy una sabia, solo soy una madre que tropezó y pagó un alto precio para aprender las lecciones de la vida. Antes de despedirme, quiero dejarles unas palabras sinceras a ustedes, que me han escuchado pacientemente a lo largo de este viaje. Primero, a las madres, a esas mujeres grandiosas que a menudo se olvidan de sí mismas. Por favor, recuerden que el sacrificio es una cualidad valiosa, pero debe tener límites. Nunca se conviertan en esclavas de sus hijos o de su familia. Ámense a sí mismas primero. Mantengan el control de su dinero y de sus decisiones. Cuando sepan protegerse, tendrán la fuerza para proteger a los demás de la manera correcta. No dejen que el amor ciego las convierta en víctimas en su propio hogar. A los hijos, a aquellos que se encuentran entre dos aguas, su familia de origen y su nueva familia. Tienen derecho a amar y proteger a su pareja, eso es correcto. Pero por favor, nunca por eso le den la espalda a sus padres, quienes agotaron su juventud para criarlos. El equilibrio es la clave. Una pareja que realmente los ama, sabrá respetar también a sus padres. Si los obligan a elegir y a pisotear a quienes les dieron la vida, tengan cuidado, porque es muy probable que mañana los pisoteados sean ustedes. Y la lección sobre la codicia nunca pasa de moda. El glamour, las apariencias y la codicia sin fondo son como el agua del mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Pueden hacer que la gente pierda la conciencia, venda a sus seres queridos y finalmente se autodestruya. Miren el destino de los villanos de mi historia. La fama efímera puede desaparecer en una noche, pero la mancha en su carácter los perseguirá de por vida. Finalmente, para aquellos que están o están a punto de entrar en una relación o de casarse, no se fijen solo en el hermoso vestido de novia o en las dulces promesas. Observen cómo su pareja trata a su familia, a un mesero, a las personas en una posición más vulnerable. Investiguen a fondo sus raíces, los valores de su familia. La boda es solo un día,
pero el matrimonio es toda una vida. No dejen que la prisa o el deslumbramiento los ciegue ante las señales de inestabilidad. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de lágrimas. Espero que cada uno de nosotros encuentre la paz y la claridad en nuestras propias vidas. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían por recuperar su lugar? Me encantaría escuchar sus opiniones sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse lo que viene.